Buenos días, tengan ustedes, alumnos de la institución educativa privada del Triunfo, continuando con las clases virtuales del curso de biología. Vamos a empezar con el tema del reino monera. Sí, pero sin antes recordarles, ¿no?, que deben quedarse en casa, lavarse bien las manos y así evitar la propagación del virus que nos está afectando mucho, el famoso coronavirus COVID-19. Pero empecemos. Podemos observar en esta gráfica, ¿no?, según Whitaker, los 5 reinos, ¿no? Tenemos el reino monera, protista, plantarum, fungi, animalia, ¿no? Y este grupo, el que vamos a tocar en esta sesión, es el reino monera, ¿no? Podemos observar en la parte inferior de este gráfico, este dibujo, ¿no?, que el reino monera está conformado por dos grupos, las arqueobacterias y las eobacterias. Entonces, las arqueobacterias son aquellas bacterias antiguas, ¿no? Arqueo significa antiguo. Entonces, tienen este grupo la capacidad de poder sobrevivir en lugares muy, pero muy extremos, ¿no? Alta salinidad, altas acidez, alta temperatura, a diferencia de las eobacterias, ¿no?, que son aquellas que las podemos encontrar en cualquier lugar del mundo, pero no en el extremo en el cual se encuentran las arqueobacterias. Ahí tenemos otra imagen donde podemos observar lo que yo les mencionaba, ¿no?, que el reino monera está compuesto por las arqueobacterias y las eubacterias. Miren las arqueobacterias, ¿a quiénes encontramos? A las alofíticas, ¿no? Son aquellas que pueden soportar altas concentraciones de sal. Metagénicas son las que pueden soportar alta concentración de acidez, y las hipertermófilas, altas temperaturas. Allí podemos encontrar, ¿no?, a estas arqueobacterias en esos lugares donde ningún ser vivo podría vivir. Y las eubacterias o bacterias verdaderas, tenemos el grupo de las cianobacterias, las micoplasmas y las bacterias verdaderas. Las cianobacterias son aquellas, en su gran mayoría, son autótrofas. Quiere decir que ellos mismos van a fabricar su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis. Las micoplasmas es un grupo especial porque es muy parecido a los virus, porque ambos necesitan obligatoriamente un ser vivo donde puedan ellos vivir. Y las bacterias verdaderas, pues son la mayoría de bacterias que producen enfermedades, ¿no? Y en algunos casos son beneficiosos, ¿no? Porque sin ellos la vida en la Tierra no sería posible. Y en esta ocasión vamos a enfocarnos en las eobacterias. Etimológicamente, la palabra proviene del vocablo griego bacteria, que significa bastón. Esta palabra fue introducida en el año 1828 por el médico alemán Christian Gottfried Ehrenberg, cuando estaba estudiando estos microorganismos y pudo observar la forma que tenía. Entonces, es por eso que él le puso este nombre, bacteria, ¿no?, que ya vimos que significa bastón. Características generales. ¿Qué características presentan las bacterias en sí? Vamos a observar a continuación. Son organismos unicelulares procarióticos. Organismos porque ya sabemos que están dentro del grupo de los organismos o seres vivos. Unicelulares porque tienen una sola célula. Y procarióticos porque miren la imagen, ¿no? Vamos a comparar una célula eucariota con una procariota. Eu significa verdadero, pro significa antiguo y carión núcleo. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas procariotas, a diferencia de los eucariotas, el núcleo, al carecer de una membrana nuclear como las que tienen las eucariotas, ¿no?, recibe el nombre de nucleoide.
y su genoma, su ADN, va a estar enmarañado, inmerso ahí, o desordenado, como dicen algunos, ¿no? Y otra característica de estos organismos que solamente van a tener como un único organelo a los ribosomas, ¿no? Entonces podemos observar ahí, ¿no? ¿Por qué se les dice organismos unicelulares procarióticos? Su nutrición puede ser autótrofa o heterótrofos. Nutrición quiere decir la forma de obtención de energía, ¿no? Autótrofos, o sea, lo van a obtener solamente a través de la luz, ¿no? Y van a, de esta manera, a través de la fotosíntesis, poder obtener sus nutrientes. O heterótrofos ya necesitan a otro organismo que la obtenga de esa fuente, como son los autótrofos, para ellos poderse alimentar, ¿no? O obtener energía. Son organismos cosmopolitas. ¿Qué quiere decir? Que los podemos encontrar en cualquier parte del planeta. A excepción, bueno, como decíamos, ¿no? De los lugares extremos, ¿no? Donde las altas temperaturas, concentraciones de salinidad altas, la alta acidez, no vamos a encontrar ahí ningún tipo de bacteria o eubacteria. ¿Dónde encontramos bacterias? En el suelo, ¿no? Estas bacterias son importantes porque ayudan el suelo lo enriquecen, ¿no? Y así las plantas se van a beneficiar. Los encontramos en el agua, puede ser en el mar o en el río, ¿no? Y aquí hay que tener mucho cuidado porque estas, en su gran mayoría, pueden producir enfermedades. En los alimentos también, ¿no? Si los alimentos no son bien cuidados, no tienen la higiene, estaríamos a encontrar muchas bacterias. Y estas sí pueden producir muy severas enfermedades a nuestro organismo. Y en nosotros mismos, pues también encontramos bacterias. Aunque también ahí en el dibujo podemos observar uno que otro virus por ahí. Pero las bacterias, hay bacterias, por ejemplo, están en nuestro organismo que nos ayudan, ¿no? A poder, digamos, cuando nos alimentamos, ¿no? Ayudan en lo que se llama el proceso de anabolismo, ¿no? Ayudan en el anabolismo, en el catabolismo, ¿no? En todo lo que sumado forma el proceso de metabolismo. Ayuda a nuestro organismo a poder esos, digamos, hay alimentos que de repente no podemos digerirlos por completo. Ahí están las bacterias, las cuales van a hacer su trabajo. Continuamos. El tamaño. El tamaño va a ser variado, ¿no? Son tan pequeñas, ¿no? Pero a diferencia de los virus, ¿no? Son grandes. Pequeños a comparación de los restos de organismos, pero grandes a comparación de los virus. ¿Por qué? Porque los virus, recordemos, los medíamos en nanómetros. Aquí a las bacterias los vamos a medir en micrómetros, una unidad de medida un poco mayor a lo que eran los virus, ¿no? El tamaño va de 0,5 a 5 micrómetros de longitud y de 0,2 a 5 micrómetros de diámetro, ¿no? Ahí hay unos ejemplos, miren. La imagen que observan en el lado, ¿no? En este caso, en el lado izquierdo, ¿no? Hay una oscilatoria que viene a ser, ¿no? Una cianobacteria, ¿no? Que es mucho más grande, pero las bacterias, bacterias podemos ver, ¿no? Que va desde la más pequeña, que es Haemophilus, que mide 0,25 por 1,2 micrómetros, hasta Bacillus megatherium, que es la bacteria más grande, ¿no? Que va de 1,5 a por 4 micrómetros de, de diámetro. Su morfología. Las bacterias se caracterizan porque tienen una infinidad de formas, ¿no? Las podemos hallar redondas, podemos hallar
como las vio, ¿no? Este doctor alemán, en forma de bastón o en forma también de sacacorchos, dirían algunos, ¿no? En formas espiraladas. Vamos a ver. También en forma de cocos, ¿no? Si es que tiene un solo individuo, sería simplemente un coco o un monococo. Si está agrupado, pero en forma de una cadena, se dice estreptococos. Pero si están agrupados formando una especie de red, ¿no? Y agrupados, o como un racimo, ¿no? Como un racimo se dice estafilococos, ¿no? Entonces estos tienen forma redondeada. Bacilos. Ya ahí tenemos si son bacilos, están en un solo, si son bacilos simplemente. Si dos individuos juntos, se dice diplobacilos. Y si están en cadena, más de dos, se dice estreptobacilos. De ahí están los espirilos, los que le llaman en forma de sacacorcho. Tenemos las espiroquetas y los víbreos. Estructura. Estructura se refiere a cómo está compuesto cada parte de, o de qué parte está compuesto la bacteria. Es muy diversa las partes y cada parte tiene una función específica. Ahí, por ejemplo, tenemos la envoltura, la cual está compuesta por la cápsula, la pared celular y la membrana plasmática, ¿no? La cápsula está compuesta de polisacáridos, ¿ya? Y estas se sintetizan cuando realmente la bacteria lo va a necesitar. Tiene digamos, la función importante de absorción de líquido, de agua en algunos casos, y ayuda cuando hay desecación, ¿no? Como está reteniendo el agua, ya tiene una fuente para poder adquirir agua cuando hay desecación. La membrana plasmática, bueno, es la membrana que va, en caso de las células eucariotas, son las que va, ¿no? Separar el medio externo con el medio interno de la célula, ¿no? En este caso, la membrana separa la pared celular, esta bacteria, con el medio interno de la bacteria. Y la pared celular, que de acuerdo a su grosor, nos va a ayudar para poder conocer, ¿no? ¿Qué tipo de bacteria es? No, la pared celular tiene importancia en la taxonomía, para poder conocer la especie de bacteria. Y esto se da a través de una coloración. Si la bacteria tiene su pared muy delgada, pared celular muy delgada, entonces esta coloración va a ser absorbida con facilidad. Entonces torna un color rojo, ¿no? Ese se le dicen gran negativo, ¿no? Porque se absorben, entonces no es negativo. Pero si retiene ese colorante, ¿no? Y no lo absorbe con facilidad, no absorción, entonces quiere decir que la pared es gruesa, ¿no? Y tiene en torno a un color azul. A esto le llamamos las gram positivas. Y gracias a esa coloración, digamos, de gram, ¿no? Nos puede servir mucho, ¿no? Para poder determinar la especie de bacteria. El citoplasma. El citoplasma es donde va a estar contenido tanto el nucleoide, los ribosomas, ¿no? Y alguna otra estructura que hay dentro de la bacteria. El nucleoide, ¿no? Donde se encuentra el ADN que está en forma circular, ¿no? Ahí está el nucleoide, no tiene membrana nuclear, ¿no? Por eso se le llama nucleoide. El flagelo bacteriano. Este flagelo
esta estructura le va a servir para la movilidad, va a ayudar a la bacteria a moverse, ¿no? Y de acuerdo a la disposición y a la cantidad, vamos a clasificar de la siguiente manera. Por ejemplo, ahí tenemos la siguiente imagen. Monotricas, cuando tiene un solo flagelo, puede ser en un lado del lado derecho o en el lado izquierdo, pero si tiene uno solo, se le dice monotricas. Pero si tiene más de una, ¿no? Lofotricas, pero en un solo lado. Estos se caracterizan porque tienen un movimiento lento, ¿no? Y además se va en línea recta. Y luego tenemos los anfitricas, ¿no? Que puede ser que tengan uno por cada lado o varios por cada lado. Entonces, si están en lados opuestos, se le dice anfitricas. Anfi significa ambos, ¿no? Y las perítricas son aquellos que tienen varios flagelos que están alrededor de la bacteria. Y estos se caracterizan porque presentan un movimiento rápido y están girando sobre sí y saltando de un lugar a otro. Entonces estos se caracterizan por tener un movimiento rápido, a diferencia del que está arriba, que su movimiento es lento. Es obvio, ¿no? Porque a menos flagelos, el movimiento es más lento. Mayor cantidad de flagelos, el movimiento es un poco o mucho más rápido. Reproducción, ¿no? Las bacterias se caracterizan porque presentan dos tipos de reproducción. Uno asexual, que es el común, y el sexual, entre comillas. Asexual, la reproducción de tipo sexual se le conoce como conjugación. Lo vamos a ver. Tenemos una estructura denominada pili, ¿no? Que son estos a manera de, como si fueran palos, ¿no? Palitos, puestos alrededor de la bacteria. No confundamos con el flagelo, porque el flagelo es mucho más grande, ¿no? Pero el pili es pequeño, ¿no? Entonces, estos pilis son estructuras que van a ayudar en el paso de la sustancia que va a ayudar a la reproducción. Este es el caso de la conjugación, ¿no? Podemos ver ahí, ¿no? Está el pili, ya listo para poder ser reseccionado por otra bacteria, ¿no? El pili a la bacteria que tiene el pili, ¿no? Se le conoce como donante y al que va a recibir ese pili se le dice receptor. Entonces tiene el plásmido móvil. Podemos observar el plásmido de color azul. ¿Pero qué es un plásmido? Un plásmido es una molécula de ADN extracromosómica. Quiere decir que está el cromosoma que es de color rojo, ¿no? Y está fuera de este cromosoma. Y la cual es útil cuando se ocurre la llamada conjugación, ¿no? Vemos, ¿no? Como parte de este plásmido, ¿no? Al unirse a la otra célula, o a la otra bacteria, ¿no? Va a donarle, ¿no? Y entonces se va a formar, en este caso, otro plásmido, pero dentro de la otra célula. Y una vez que ya terminó, ¿no? La donación, entonces retira su plásmido y se separa y ya la bacteria que no tenía el plásmido y ahora lo tiene, ¿no? Y va a ser el mismo proceso en otra célula o en otra bacteria que no tenga plásmido. Para eso sirve la conjugación. Luego viene la fisiominaria, que es el tipo de reproducción asexual, donde no va a intervenir ninguna otra bacteria, va a ser un solo individuo, ¿no? Ahí tenemos, miren el proceso,
Está la bacteria con su genoma. Luego esta bacteria, ¿qué va a pasar? Va a alargarse. Podemos observar, está más larga, va a alargarse. Se va a replicar el ADN y luego se va a formar como una especie de septo o una ranura, donde va a permitir que el ADN que se ha replicado se separe, ¿no? Y una vez que se separó, ya se comienza a estrangular, ¿no? O sea, ese septo se hace un poco más grande y se separan las células. Y cada uno tiene su ADN. Esporulación. La esporulación es un tipo especial, ¿no? Y estas bacterias lo usan como una forma de estrategia para soportar el tiempo adverso, ¿no? Cuando hay desecación, cuando no, el ambiente no es favorable, ¿no? Está la bacteria, tiene su ADN, se forma un protoplasma que más adelante va a dar lugar a ese protoplasma, a la cubierta, de la cubierta externa de esa endospora, y se va a ocurrir una autólisis. ¿Qué quiere decir? Que toda la estructura que está fuera de la endospora se va a destruir. Y finalmente se libera la endospora. Y cuando llegue el momento ya oportuno, cuando el ambiente ya es favorable, ¿no? Esa endospora va a germinar y va a dar como resultado una nueva bacteria. Y finalmente tenemos la curva de crecimiento. ¿Qué es la curva de crecimiento? Es el tiempo que dura, ¿no? La bacteria viva. Comienza con un tiempo de latencia, que es cuando recién la bacteria se ha formado. De luego viene una parte llamada exponencial, donde comienzan a reproducirse las bacterias. Luego viene un tiempo llamada estacionaria, donde se cesa, ¿no? La reproducción, la bacteria, ¿no? Cumple sus funciones vitales y finalmente viene un tiempo de muerte, o una fase de muerte, ¿no? Y comienza a decrecer. A esto se le conoce como curva de crecimiento, ¿no? Y se da en un tiempo determinado en una cantidad de individuos en un área determinado, ¿no? Por eso vemos en el lado izquierdo el logaritmo de 10 organismos variables sobre milímetros, o sea, en un milímetro, ¿no? ¿Cuánta cantidad de organismos hay? Una fórmula y en un tiempo determinado se comienza a observar esa curva. Muy bien, entonces hemos acabado esta parte, ¿no? Esta es la primera parte de bacterias. La próxima sesión vamos a ver a las cianobacterias, ¿no? Espero, ¿no?, que toda esta información que les he proporcionado no solamente se queden allí, sino también pueden investigar, ¿no? Y saber un poco más de bacterias, les recomiendo, ¿no? Entonces, ya saben, sugerencias, preguntas, pueden escribirme a lvillegas@colegiosdeltriunfo.edu.pe y bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase virtual y no olvidarse de, ¿no? Otra vez recordar, tratarse de lavarse las manos y tratar en lo posible de quedarse en su casa para evitar así posibles contagios. Muy bien, chicos, nos vemos. Cuídense hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.